Le tengo el remedio. 7:35 de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio tenemos un tema muy interesante y es justamente la salud renal, la salud de nuestros riñones, el impacto general en nuestro organismo y por supuesto vamos a hablar de este tema con una especialista, la doctora Alejandra Molano, nefróloga de la Cardio. Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar la invitación hasta ahora. Muchas gracias, buenos días Lina, buenos días Aníbal y a los televidentes. Porque es importante hablar de los riñones, pero en específico de la enfermedad renal crónica. ¿Qué tanto la padecemos los colombianos y los bogotanos? La enfermedad renal crónica afecta en el mundo aproximadamente a 1 de cada 10 adultos y eso no es diferente en Bogotá ni en Colombia. Tenemos, según la cuenta de alto costo, una cantidad de personas con desarrollo de enfermedad renal crónica que aumenta cada año. Y esto está relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y otras propias de los riñones que muchas veces pasan desapercibidas. Por eso sigue siendo tan pertinente hablar de enfermedad renal crónica. Doctora, buenos días. Usted acaba de decir una cifra muy importante, bueno, todo, pero 1 de cada 10 adultos tienen problemas renales y adultos ¿desde qué edad? O ya mayores. En general, la edad adulta es de más de 18 años. Se considera que estadísticamente 1 de cada 10 personas presenta algún grado de deterioro de enfermedad renal. Recordemos que la enfermedad renal tiene un espectro muy amplio. Entonces, no siempre es que tenga diálisis y que tenga que hacer todo eso, no. Pero si tiene algún dañito ahí. Correcto, si una persona es hipertensa, si una persona tiene diabetes, si una persona tiene una enfermedad familiar renal, probablemente tiene enfermedad renal crónica y no lo sabe. Hablemos de la función de los riñones, porque a veces de pronto la relacionamos mucho con la orina, pero tiene también unas funciones bien importantes que impactan directamente, por ejemplo, el corazón. ¿Qué hacen los riñones en el organismo? Los riñones son órganos que se encargan de filtrar la sangre. Son básicamente arterias modificadas para generar unas formas, unos filtros que se encargan de limpiar la sangre, extraer los tóxicos y producir la orina. Adicionalmente tiene unas funciones hormonales, entonces se encarga, por ejemplo, del control del calcio, del fósforo, la salud de los huesos, también el control hormonal de la tensión arterial. Y esa es la relación más importante que tiene con el corazón. Cuando una persona sufre de los riñones, la tensión arterial mantiene alta, las arterias están tensas, se ponen más rígidas y esto tiene repercusiones a nivel cardíaco y en general cardiovascular de todas las arterias del cuerpo. O sea, que una falla en los riñones podría desencadenar en un infarto. Sí, de hecho, la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica fallecen de enfermedades cardíacas. Las personas, por ejemplo, que ya llegan a enfermedad renal terminal con diálisis, ellos no mueren de los riñones. Mueren de enfermedades cardíacas. Es decir, ¿se le daña el riñón y el riñón le va dañando el corazón? Y al revés, esto se llama síndrome cardiorrenal. Entonces es una comunicación constante entre lo que es el corazón y los riñones. Y se van dañando al tiempo. Y, doctor, ¿y cómo hace uno para saber que uno está enfermito de eso? Lo primero es pensar en consultar, en ser buena gente con uno mismo y darse el lujo de ir al médico para hacerse una evaluación, tanto de función renal como de función cardíaca. ¿Y ahí qué le mandan? ¿Un examen de orina o qué? ¿O un electrocardiograma o qué? Si, digamos, se hace un enfoque paralelo, tendríamos que hacer exámenes de orina, un parcial de orina, creatinina, ecografía renal y de la mano ir haciendo los estudios del corazón. Básicamente puede ser un electrocardiograma, un ecocardiograma, pero básicamente cualquier médico de atención primaria está en la capacidad de saber por un interrogatorio, por un examen físico, si es necesario hacer exámenes adicionales. Muchas veces es tan sencillo como tomar la tensión arterial. Y partiendo de eso, se sabe si es necesario hacer cosas más específicas. Doctora, cuando hablamos de la salud del organismo, muchas veces pensamos en lo que es congénito, en lo que viene en el organismo por herencia, pero ¿qué es lo que nosotros controlamos en nuestra calidad de vida, en lo que consumimos diariamente, en nuestra alimentación, impacta negativamente el riñón? Riñón y corazón están afectados de la misma manera por algunos cambios del estilo de vida, como por ejemplo el estrés. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la dieta inadecuada. Entonces, las personas que tienen dietas malas, que tienen sobrepeso u obesidad, el tabaquismo,
los sedentarios, son factores que podríamos modificar de manera muy fácil en nuestro estilo de vida cotidiano y que tienen repercusiones directas. ¿En qué porcentaje reduce el riesgo si tenemos una buena calidad de vida en términos Por de ejemplo, alimentación? la reducción del estrés puede disminuir las cifras tensionales, el ejercicio puede disminuir 10 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, solo el ejercicio. Entonces una persona que sufra de hipertensión arterial, solamente cambiando su dieta y ejercicio podría controlar su tensión, incluso puede llegar a necesitar menos o quitar medicamentos, solamente con cambios en el estilo de vida. Doctora, y por ejemplo, quiero que me explique o que nos explique cómo se va deteriorando el riñón hasta llegar hasta un punto crónico, y si uno se da cuenta en la mitad del camino puede frenar y ahí ya no se le daña más, o se puede hacer algo ahí para que lo entendamos de manera así muy sencilla. Siempre la respuesta es depende. Okay. Si tenemos una enfermedad renal crónica, por ejemplo, de una persona con diabetes, las manifestaciones suelen ser muy tardías. La persona se empieza, digamos, el curso de su diabetes y los riñones se vienen dañando, que se pueda percibir el daño más o menos a los 15 años del diagnóstico de la diabetes. Por el camino se están dañando, pero no se da cuenta. Las manifestaciones se ven en el parcial de orina. Entonces, por eso es tan importante que todos los diabéticos se hagan parcial de orina buscando proteína en la orina, básicamente. Y los cambios en los marcadores de función renal, que es la creatinina, se ven más tardíamente. La persona más o menos a los 8 o 10 años empieza a presentar edema, que es como llamamos a la hinchazón de las piernas, de los párpados, orina espumosa y cambios ya en la función renal y en el parcial de orina. Por ejemplo, si es un hipertenso, probablemente las manifestaciones también van a ser tardías, diferente a, por ejemplo, enfermedades renales propias como las glomerulonefritis. Lo que se llama el síndrome nefrótico es una enfermedad de un curso rápido, en el que la persona de un momento a otro empieza a hincharse las piernas, empieza a ver espuma en su orina y es un daño rápido de su función renal, por lo que debe consultar de manera más pronta para poder recibir tratamiento. Entonces, siempre lo importante es conocerse, estar pendiente, ser buena gente. Uno es buena gente con todos. Menos con uno. Menos con uno. Doctora, hablemos de la relación que hay entre el licor y la salud de los riñones. ¿Está directamente relacionado? ¿Los impacta o no? Lo impacta en la medida que impacta todo el organismo. Entonces, no es que puntualmente el alcohol sea malo para los riñones, es malo para todo. No deberíamos tomar alcohol. Y en una persona que tenga un consumo abusivo de alcohol va a tener sobre todo enfermedades hepáticas que van a terminar dañando riñón y dañando corazón y en general todos los órganos. Doctora, y usted es especialista en el tema de los riñones, nefróloga. ¿Es verdad que una cerveza de vez en cuando no hace daño? Una vez al año no hace daño, Una todo. vez al año. Todo es así, ¿no? Los 31. Los excesos siempre serán nocivos. Pero que sirve para hidratar y que para limpiar el riñón, no. También como un vaso de agua, es simplemente un líquido más. Hay muchas personas que toman una copa de vino al día. ¿Eso es bueno o es malo? No es malo, nuevamente, los excesos, pero probablemente hace parte del estilo de vida de lo que se llama la dieta mediterránea. No es inadecuado tomar vino tinto ocasional. ¿Una persona puede vivir normal con un riñón? Sí, de hecho muchas personas nacen con un solo riñón y no se enteran y simplemente en un estudio de rastreo se descubre. Lo importante es que una persona con un solo riñón, en cuanto sepa que lo tiene, por ejemplo, no se engorde. Ya lo empieza a cuidar más. Pues, sí, estilo de vida. Y hago propaganda a los de un solo riñón, los donantes vivos. Una persona que en vida dona un riñón para salvar a otra persona y sacarla de diálisis para un trasplante renal, va a vivir una vida perfectamente normal, con un solo riñón. Lo único es que se tiene que cuidar un poquito el peso, no es mucho más lo que tiene que hacer de esfuerzo. ¿Qué tantos bogotanos estarán necesitando en este momento un riñón? ¿Están a la espera de esa donación? La lista de espera es muy larga, ahorita hay aproximadamente 6.000 personas esperando un órgano. Y pues la lista crece porque la enfermedad renal crónica sigue aumentando en su prevalencia. La cantidad de personas nuevas en diálisis es cada vez mayor. Doctora, y cuando, pues digamos, tiene los dos riñones, pues normal, pero se le va dañando, ¿se van dañando gradual o se daña primero uno y luego el otro? Por lo general son al tiempo, a menos de que sea una enfermedad propia de un solo riñón, por ejemplo, un tumor renal o una enfermedad, una dilatación de un solo riñón. Pero en general, cuando es una enfermedad sistémica, se dañan al tiempo. ¿Y con cuánto es lo mínimo
de esa afectación en los dos riñones que una persona puede vivir normal sin necesidad de llegar a una diálisis? Hablamos con enfermedad renal crónica de 5 capítulos, 5 estados. Entonces, la enfermedad 1 es cuando uno tiene un daño leve, la enfermedad 5 es cuando ya no tiene básicamente riñones, y eso se define como menos de 15% de la función renal. Dentro de ese capítulo de 15% o menos, cuando se tiene menos de 5%, si no se hace diálisis, la persona va a fallecer. Entonces, mire que tenemos desde 15 a 5... para arriba para estar bien. Correcto. Incluso en el capítulo 5 tenemos tiempo de que la persona pueda llegar a un trasplante renal sin necesidad de entrar a diálisis. De ahí la importancia de los donantes vivos. Cuando la persona ve que tiene ya menos de 20%, no debería esperarse hasta estar en las últimas de riñón, sino que debería ser ingresado en una lista de espera para poderse trasplantar y no necesitar diálisis. Ahora hablemos de los riñones de los niños, porque sin duda cada vez que hablamos de cualquier enfermedad, todos los especialistas nos dicen que cada vez son personas más jóvenes las que empiezan tratamientos más robustos y complejos, pero también estas enfermedades se presentan en los niños y específicamente la aparición, por ejemplo, de calcio en sus riñones, que es lo más frecuente que puede pasar en las afecciones en niños en sus riñones. Los niños tienen unas enfermedades renales diferentes a las de los adultos. La prevalencia es diferente, sobre todo son enfermedades de tipo glomerulonefritis, entonces son niños que tienen enfermedades propias de su riñón y producen proteína en su orina, sangre en su orina, y algunos, por ejemplo, la que tú mencionas, alteraciones del calcio en la orina. Hay otra afectación muy frecuente que es la acidosis tubular renal. Entonces son enfermedades que en general en los niños las enfermedades renales son más escandalosas que en los adultos, dan más síntomas. Entonces la mamá rápidamente está pendiente de su niño que empezó como a hincharse, lo lleva, o por ejemplo el niño que no crece. Es muy frecuente que la manifestación de la enfermedad renal en los niños sea el niño que se quedó chiquito respecto a los compañeritos de colegio. Entonces de ahí la importancia de estar atento al desarrollo y llevarlo rápidamente al médico. ¿Las personas que tienen alguna enfermedad renal tienden a tener un color de piel distinto, como que la piel se colora de una forma... ¿Como más amarillos? Sí, se llama palidez terrosa. En la hepatitis se pone ictericia, que significa que se pone amarillo. En la enfermedad renal crónica se describe como una palidez terrosa, que es un poco como una piel de color cartón. Esto es en la enfermedad renal 5, ya con la persona que está, sobre todo cuando están o antecitos de entrar a diálisis o ya en diálisis, se presentan estos cambios con otros muchos más. Doctora, ya vamos finalizando. Dos preguntitas. Primero, ¿verdad que duele por acá cuando le ven los riñones a uno? ¿Eso es cierto o eso no? Es okay, exótico. Que me duele el riñón, es exótico. Es exótico. Digamos no seas exótico, Aníbal. Los riñones duelen cuando uno tiene o un cáncer, o un quiste gigante, o una piedra. ¿De resto no? De resto es una enfermedad silenciosa, de ahí lo peligrosa, porque estamos sufriendo un daño cardíaco y renal que probablemente pasó desapercibido durante muchos Pero años. ¿y cuando duele si es en la atrás? Ahí yo tengo un lumbago, afortunadamente. Si es de origen renal sí puede doler en la región lumbar, pero no todo dolor lumbar es dolor de riñones. Ok. Pero entreguemos recomendaciones, es que de verdad esa cifra que usted nos entrega es alarmante. 1 de cada 10 adultos, entreguémosle esas recomendaciones a toda nuestra audiencia para que puedan consultar, hacerse esos exámenes rutinarios. ¿Cada cuánto, por ejemplo, hay que hacerse un examen para estar monitoreando los riñones? Un adulto sano debería hacerse un chequeo, aunque sea cada 2-3 años. Una persona que tenga alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión tiene que estar monitorizándose al menos cada 6 meses la función renal para poder estar seguro de que no está teniendo un daño. Los exámenes casi todos son indoloros, ni siquiera con sangre, con parcial de orina se pueden hacer. Entonces la primera recomendación es vaya al médico, acuérdese que tiene riñones y hágase chequeo de su función renal. La segunda es resumida en un buen estilo de vida saludable. Beba agua. Manténgase hidratado, sobre todo, por ejemplo, si está trabajando bajo el sol, si está deshidratado porque tiene una enfermedad digestiva. Tome agua porque las deshidrataciones le van a afectar no solamente los riñones, muchas otras cosas. Mantenga un estilo de vida saludable, el plato lleno de colores. Prefiera las verduras, prefiera las frutas a, por ejemplo, las carnes o los alimentos procesados. No fumar, mantener un buen peso saludable y acordarse de... En serio, la campaña es ser buena gente, ser buenos de corazón con las otras personas, pero acordarse de pensar en uno mismo, de cuidarse, de quererse, de tratarse como trataría uno a su ser amado. Ahora, me quedó una duda aquí. ¿Hay personas sanas que van y hacen fila para donar uno de sus riñones? ¿Eso pasa?
no hacen fila y no funciona así. Una persona que necesita un riñón entra a la lista de espera y en ese momento se le pregunta si tiene alguien que le quiera regalar el riñón, y es en ese momento que se activa la red, digamos, de soporte social de esa persona para saber quién puede ser compatible y hacer el proceso de la donación de riñón. Bien, doctora Alejandra Molano, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. De verdad, parece muy sencillo y realmente cuidarlos es medianamente sencillo. Debería ser. Tomar agüita y hacer deporte. Ir al médico. Ir al médico. Y no ponerse exótico. No, es que no. Doctora, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Gracias, doctor.